¿Sí? Sí, se ve. Ya, muy bien. Bueno, epilepsia es uno de los padecimientos más comunes del sistema nervioso, ¿no? Y representa en nuestros países un problema de salud pública. Actualmente hay más de 65 millones de personas con epilepsia en el mundo, ¿no? Y la mayoría se encuentran en países en vía de desarrollo como el nuestro, donde la calidad de vida, ¿no? La economía es muy limitada y por lo tanto los pacientes tienen menos acceso a los servicios de salud, ¿no? Además que en nuestros países hay mayor incidencia, ¿no? Aún, ¿no? De enfermedades infecciosas, ¿ya? La definición, eh, desde hace mucho han habido varias reuniones de ILAE. ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿no? Hubo varias reuniones, una fue en el año 1981, posteriormente se han reunido en el año 2010 y eh, ha habido una última reunión en el 2017, ¿ya? Epilepsia es una alteración, ¿no? Del sistema nervioso caracterizada por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas, perdón, y y por consiguiente con sus consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? Esto es bien importante que ustedes no olviden que hablamos de epilepsia cuando por lo menos no hay una crisis epiléptica no provocada, ¿ya? Las crisis únicas, ¿no? Secundarias a alguna agresión cerebral, las llamadas crisis sintomáticas o provocadas, no constituyen el diagnóstico o la definición de epilepsia, ¿ya? Como les decía, ha habido varias reuniones donde ya se han determinado algunas definiciones, ¿no? Se han actualizado las clasificaciones también. La definición operacional, o sea, una definición práctica de lo que es epilepsia, es que al menos en un paciente que se presente, ¿no? En un paciente dos crisis epilépticas no provocadas, ¿ya? O reflejas con un intervalo entre una y otra de más o menos 24 horas, como mínimo, ¿no? Una crisis no provocada o refleja y también una probabilidad de presentar nuevas crisis, ¿no? Durante los 10 años siguientes, ¿no? Con el mismo riesgo de recurrencia si se hubieran presentado por lo menos dos crisis, ¿ya? Y la otra parte de la definición operacional es que sea un síndrome epiléptico, ¿ya? Un síndrome epiléptico, por ejemplo, como lo que es Lennox-Gastaut, ¿no? O, o, por ejemplo, el síndrome de Dus, ¿no? Que son síndromes o encefalopatías epilépticas que se dan en pediatría. Ahora, también es importante definir lo que es una crisis epiléptica, ¿ya? Una crisis epiléptica vendría a ser la ocurrencia de signos y síntomas debidos a una actividad neuronal anormal y excesiva, ¿no? Del cerebro, ¿ya? Ya vamos a conversar más adelante sobre la fisiopatología, ¿ya? Esta es una actividad excesiva y sincrónica, ¿ya? Por la descarga eléctrica de millones de neuronas, ¿no? Ahora, la primera tarea en una crisis epiléptica o en un paciente, ¿no? Que nos dice haber presentado crisis epiléptica es determinar si efectivamente es una crisis epiléptica o no, ¿ya? Porque hay algunos cuadros que se parecerían mucho, podrían parecerse mucho a una crisis epiléptica y no lo son, como ya vamos a ver. El próximo paso, ¿no? Cuando un paciente nos refiere que tiene crisis epiléptica, es clasificar frente a qué tipo de crisis estamos, ¿ya? No olviden esto. Eh, frente
a la ocurrencia de una crisis, podrían ser crisis epilépticas, ¿no? Como vemos acá en en esta diapositiva, o podrían ser no epilépticas, lo que se conoce como trastorno paroxístico no epiléptico, ¿ya? Podrían ser de una etiología fisiológica o, o podrían ser crisis psicógenas o pseudocrisis, ¿ya? Nosotros nos vamos a ocupar de las crisis epilépticas, ¿ya? Eh, en este caso, de las crisis epilépticas no provocadas, ¿ya? No provocadas que constituyen, ¿no? Como ya había mencionado, cuando se presentan dos crisis, por lo menos, ¿no? Separadas en el tiempo de por lo menos 24 horas, podríamos hacer ya la definición de epilepsia, ¿ya? Pero hay unas crisis epilépticas que podrían ser provocadas, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, cuando hay un paciente que ha presentado una infección, ha hecho un cuadro de hipertermia, ¿no? O, por ejemplo, un paciente que ha tenido una descompensación metabólica, un paciente con un síndrome de abstinencia, un cuadro de neuropatía tóxica, o en un paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano. ¿Ya? A ver, se escucha interferencia. A ver, apaguen su micrófono para poder continuar. Anthony, tu audio. Sí, a ver, por favor. Tiene que apagar el micrófono para poder continuar. Bueno. En cuanto a las definiciones, es importante precisar que una crisis epiléptica, ¿no? Vendría a ser una alteración, ¿no? Paroxística transitoria de la función cerebral provocada por una descarga neuronal anormal, ¿no? Hipersincrónica a nivel cortical. Aunque en algunos tipos de crisis parciales también podrían haber áreas subcorticales, pero generalmente la afectación es cortical. Ahora, tenemos que diferenciar, ¿no? La definición de crisis epiléptica de lo que es una convulsión, ¿ya? La convulsión viene a ser una crisis epiléptica, pero con manifestaciones motoras, ¿ya? O sea, no todas las crisis epilépticas tienen manifestaciones motoras, ¿no? Como ya vamos a ver. Entonces, cuando ustedes refieran convulsión, están hablando de probablemente una crisis parcial motora, ¿no? O actualmente llamadas focales, o una crisis generalizada, o sea, cuando hay actividad convulsiva, ¿ya? Porque hay crisis epilépticas no convulsivas, ¿ya? Por ejemplo, la crisis de ausencia. Y una definición importante, nuevamente, ¿ya? Para recalcar que la definición de epilepsia es una condición en que un paciente experimenta por lo menos dos o más crisis epilépticas separadas en un intervalo de por lo menos 24 horas, ¿ya? Y también, según la nueva reunión, la última reunión de ILAE en el 2017, cuando se presenta una crisis, ¿no? En presencia de un patrón, ¿no? Electroencefalográfico anormal, ¿no? O sea que en un paciente que nos hace una primera crisis epiléptica y que si nosotros, ¿no? Le realizamos un EEG, un electroencefalograma, podríamos encontrar ya un patrón epileptiforme, ¿ya? Lo más seguro que este paciente, ¿no? Después de unos meses, o mejor dicho, dentro de los 2 años subsiguientes, podría hacernos una nueva crisis epiléptica. Entonces, no olviden estas definiciones, ¿ya? No toda crisis epiléptica es convulsiva, ¿no? Hay algunas crisis que no presentan manifestaciones motoras, como por ejemplo la crisis de ausencia. Eh, Como les había mencionado, la última reunión de ILAE, de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, se realizó en el año 2017, donde se realizó una nueva clasificación de los tipos de crisis,
Y básicamente ellos tomaron en cuenta el inicio o el comienzo de la crisis, ¿no? Si el inicio, ¿no? Fue eh, focal o antiguamente llamado parcial, ya, si fue un inicio motor o no motor, ya, obviamente si fue una crisis focal simple, fue con la conciencia preservada y si fue una crisis focal generalizada cuando ya hay compromiso de conciencia, ¿ya? También tomaron en cuenta para una crisis generalizada nuevamente el inicio de la crisis, si fue motora o no motora, como por ejemplo una crisis generalizada no motora, la crisis de ausencia, que ya la vamos a ver. Y también esta nueva clasificación de los tipos de crisis epilépticas, ¿no? Definieron lo que son las crisis de inicio desconocido, ¿no? Que no se podía precisar si fueron focales o generalizadas, y también, ¿no? Tomaron en cuenta si presentaron actividad motora o no motora. Y como un último acápite también, ¿no? Hay algunas crisis que no se pueden clasificar, inclasificables. Esta es la versión básica, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Una versión de la clasificación de los tipos de crisis, ¿no? Mucho más ampliada, donde podemos ver, ¿no? Con más detalle los tipos de crisis focal y generalizada, de inicio motor y de inicio no motor, ¿ya? Bueno, ahora para hablar un poco, chicos, sobre la clasificación de las crisis epilépticas, ¿no? Vemos acá un, un esquema simple, básico, sobre lo que es la clasificación de las crisis epilépticas, ¿no? Antiguamente llamadas parciales y las generalizadas, ¿no? Esto es bien importante que ustedes dominen ya y conozcan muy bien para que, como lo dije al inicio, no solamente es importante, ¿no? Determinar si realmente estamos frente a una crisis epiléptica, ¿no? O a un trastorno paroxístico no epiléptico, sino también es importante clasificar el tipo de crisis. ¿Y por qué es importante? Porque en base a eso también vamos a plantear nuestro tratamiento antiepiléptico, ¿no? Entonces tenemos una clasificación de crisis parciales, o actualmente llamadas ya focales, focales simples, ¿no? Focales complejas o secundariamente generalizadas. Y las crisis epilépticas de inicio, que comienzan con ya un compromiso de conciencia, que son generalizadas, ¿no? La más conocida, las tónico-clónicas, pero también podrían ser solamente crisis tónicas, ¿no? Crisis atónicas, ¿no? Donde hay una pérdida súbita de la tonicidad muscular. Podrían ser crisis mioclónicas, ¿ya? O las crisis de ausencia, donde no vemos actividad convulsiva. Y en este esquema vemos, ¿no? Más o menos la topografía de dónde podría estar el tipo de lesión que nos va a dar los diferentes tipos de crisis, ¿no? ¿Ya? Vemos acá que cuando es una crisis parcial o focal, cuando es una crisis secundariamente generalizada y cuando es una crisis ya de inicio generalizada, vemos que estas descargas eléctricas, ¿no? Se generalizan en ambos hemisferios cerebrales, ¿no? A diferencia de la crisis focal, ¿no? Que inicia solamente la descarga a nivel, ¿no? De un hemisferio cerebral como vemos acá, ¿ya? Un poco también para hablar, ¿no? Sobre un poco de lo que es las crisis focales. Como había mencionado, se originan a nivel de un hemisferio, ¿no? Son localizadas, ¿no? Eh, como había mencionado, podrían originarse en estructuras subcorticales, ¿no? Y, eh, y su sitio de inicio, eh, lo que generalmente coincide, ¿no? Eh, el mismo inicio, de la misma topografía, pero podría tener una propagación diferente con cada crisis, ¿ya? Las generalizadas son las que desde el inicio hay compromiso de conciencia,
porque hay una descarga, ¿no? En redes neuronales bilaterales de distribución rápida, ¿ya? Generalmente estas son corticales, ¿no? Y pueden ser, ¿no? Asimétricas, como menciona ahí. Esta clasificación también es importante para ustedes, ¿ya? Eh, en cuanto a la etiología, las crisis epilépticas, ¿no? Las podemos clasificar en una etiología genética, ¿no? Antes denominada idiopática, ¿ya? O primaria, ¿no? ¿Ya? Donde obviamente hay digamos, un componente de herencia, ¿no? De genética, ya, donde vemos, por ejemplo, acá algunos ejemplos, ¿no? La epilepsia mioclónica juvenil, y también podemos atribuir a este tipo de, de etiología genética, ¿no? Las alteraciones a niveles de los canales, ¿no? De los diferentes canales de sodio, ¿no? De cloro, ¿ya? Lo que se conoce comúnmente como canalopatías, ¿ya? Es la más frecuente, ¿ya? El tipo idiopático o primario, actualmente genético, ¿no? El segundo tipo, ¿no? Es la antiguamente llamadas secundarias, ¿no? Y hoy en día se llaman sintomáticas, ¿no? O estructurales, ¿no? Donde vemos algún tipo de lesión a nivel de corteza cerebral por diferentes, ¿no? Etiologías, ¿no? Por ejemplo, podemos acá ver en un paciente con una esclerosis tuberosa, o también un paciente que ha tenido un MELAS, que son pacientes que hacen lo que se llama stroke-like, ¿no? Múltiples eh, veces hacen infartos cerebrales, ¿ya? Pacientes, lo que vemos frecuentemente, pacientes que hacen algún tipo de infección, ¿ya? Generalmente en nuestro medio, la neurocisticercosis, post-TEC también, de etiología vascular, ¿no? Generalmente, ¿no? Los stroke que están relacionados a origen, ¿no? De posterior de crisis epilépticas son los hemorrágicos, ¿no? Y, por ejemplo, también en cuadro de una encefalitis de Rasmussen también. Y la otra etiología, ¿ya? Es la antiguamente llamada criptogénica o, ¿no? O desconocida, ¿no? Como les digo, sí, se dan estas reuniones de ILAE y a veces ya van cambiando algunas definiciones, algunas terminologías, ¿no? Antiguamente esta era la criptogénica, ¿ya? Donde no se conoce con precisión cuál es el mecanismo que ha originado la crisis. Se presume que sean probablemente sintomáticas, pero no se tiene con precisión en la etiología, ¿no? ¿No? Porque a veces, a pesar de que se pueda realizar una serie de estudios de neuroimagen, a veces en algunos casos no encontramos exactamente la etiología de, o el origen, mejor dicho, ¿no? De que el paciente convulsione, ¿ya? Nuevamente, aquí en otro cuadro, digamos, en resumen, ¿no? Las genéticas, las metabólicas o estructurales, algunos ejemplos ahí, y las de causas, ¿no? Desconocidas o antiguamente llamadas criptogénicas, ¿ya? Ahora, para hablar sobre la etiología, ¿no? De las epilepsias de acuerdo, ¿no? Más o menos a los grupos etarios, ¿ya? Solamente vamos a mencionar, eh, lo, digamos, las etiologías más frecuentes, ¿ya? Todo esto ustedes luego lo van a revisar, ¿no? Les sugiero el libro de Sarrans, ¿ya? De Sarrans, Neurología de Sarrans, para que puedan revisar. Y los que quieran ampliar un poco más, podrían revisar Adams, Neurología de Adams. Bueno, este es un esquema básico, ¿no? De lo que son
las causas de las crisis epilépticas tenemos en la infancia, en la niñez, podrían ser por malformaciones congénitas, ¿no? O también podría ser por un error innato del metabolismo, ¿no? En algunos casos podría ser a nivel prenatal, ¿no? Algún tipo de noxa durante la gestación o a nivel, ¿no? Durante el parto, ¿no? Intraparto o postnatal también, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que podrían hacer un cuadro a nivel, ¿no? Durante el parto, de un proceso hipóxico isquémico, ¿no? Ya, por ejemplo, un paciente, bueno, en una gestación, quiero decir que donde haya habido sufrimiento fetal agudo, donde se puede haber dado, ¿no? Digamos, un episodio de un cuadro de hipoxia isquemia, podría como consecuencia, ¿no? El paciente luego eh, digamos, en los años posteriores, podría, ¿no? Sobre todo ya en la adolescencia, en la adultez, podría presentar crisis epilépticas, ¿no? Como consecuencia de ese cuadro de hipoxia isquémica que pudo haberse dado durante ¿no? el intraparto, ¿ya? En cuanto al grupo etario de la infancia a la adolescencia, ¿ya? Eh, Podría ser de etiología idiopática, como ya hemos hablado, ¿no? O epilepsia primaria, podría ser secundaria a una infección del sistema nervioso, ya por ejemplo un cuadro de meningitis o meningoencefalitis, o también en adolescentes podría ser un paciente que haya sufrido una conmoción cerebral, algún traumatismo encefalocraniano que le pueda causar, ¿no? Como le digo, algún tipo de noxa o encefalomalacia que secundariamente nos ocasione crisis epilépticas. ¿Ya? En cuanto a la adolescencia, nuevamente traumatismo, ¿no? Craneal, pero también aquí podría ser por intoxicación, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, con algunas drogas frecuentes en nuestro medio, ¿no? Cocaína, por ejemplo, ¿ya? O también por un síndrome de abstinencia, ¿no? Un síndrome de retirada de fármacos. Ya en la etapa adulta, ¿no? Como ya había mencionado, podría ser secundario a una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Sobre todo de una hemorragia cerebral, podría ser secundario a una HCA, una hemorragia subaranoidea, o a una hemorragia, ¿no? Parenquimal global, ¿ya? Que podría desencadenar crisis epilépticas. También secundaria es una neoplasia, ¿no? Un glioblastoma multiforme, por ejemplo, me podría desencadenar crisis epilépticas, ¿no? Y eh, así como podrían ser inicialmente, ¿no? En el caso de un traumatismo encefalocraniano, podrían ser crisis sintomáticas agudas, ¿no? O sea, por el mismo, digamos, como consecuencia del impacto del traumatismo. Posteriormente, si queda algún tipo de noxa en corteza, podría el paciente terminar, ¿no? Posteriormente haciendo convulsiones. En un adulto también tendríamos que valorar eh, la posibilidad de que sea por una alteración metabólica, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, pacientes diabéticos eh, que puedan tener una descompensación, una hipoglicemia súbita, ¿no? O un cuadro de hiperglicemia, ¿no? Una complicación de la diabetes, ¿no? Un coma hiperosmolar, por ejemplo, me podría causar, desencadenar o gatillar crisis epilépticas. Y también ya en un adulto mayor podría ser como parte de un cuadro neurodegenerativo, tipo, por ejemplo, en los estadios avanzados, ¿no? Podría ser una enfermedad tipo Alzheimer, podría presentar crisis epilépticas, ¿ya? Generalmente en los adultos y adultos mayores, sobre todo en los adultos mayores, la etiología principal de una epilepsia, ¿ya? Que en este caso sería, pues, ¿no? Una epilepsia estructural sintomática, ¿no? Son
los cuadros de isquemia cerebral. Un favor, la delegada Mari, ¿me escuchas, Mari? Sí, doctor. Mira, parece que siempre se va a terminar la sala en 10 minutos. No sé si tú puedes crear Ya, una doctor. sala y me lo envías y también se lo reenvías a todos tus compañeros para que podamos continuar con la clase. ¿Ya? Ya, doctor. Ahora, también eh, hay algunos factores que podrían, como les mencionaba, gatillar, ¿no? O precipitar una crisis epiléptica. Por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos, los desequilibrios metabólicos y electrolíticos, ¿no? Cuadros de hipoglicemia, ¿no? Sobre todo cuando la glicemia es menor de 30 miligramos de decilitro, o en cuadros de alteraciones cerebroelectrolíticas, por ejemplo, hiponatremia, ¿no? Podría el paciente convulsionar, ¿no? Intoxicación con estimulantes, ¿no? Eh, también pacientes como vemos acá, con alteraciones del sueño, ¿no? La privación del sueño, ¿no? Una privación del sueño prolongada, ¿no? Podría disminuir ese umbral convulsivo y el paciente podría convulsionar, ¿ya? También una infección, ¿no? Un cuadro febril podría desencadenar o gatillar crisis epilépticas y también esto frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Una conmoción cerebral, un traumatismo encefalocraniano le podría desencadenar crisis epilépticas, ¿ya? No olviden esto, ¿ya? Ahora, importante que ustedes recuerden de que una cosa es una crisis epiléptica provocada o sintomática aguda de una crisis epiléptica, ¿no? En un paciente con epilepsia, ¿ya? Porque todos nosotros tenemos un umbral convulsivo y frente a algún precipitante, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Un trastorno metabólico o hidroelectrolítico, el paciente podría convulsionar, pero esa es una crisis sintomática o provocada, ¿ya? En cambio, en un paciente con epilepsia, son crisis no provocadas que el paciente ya tiene esa predisposición, como mencioné al inicio, de convulsionar, ¿ya? Algunos otros precipitantes, por ejemplo, lo que había mencionado, la hipoglicemia, ¿no? O un estado, una complicación de un estado, de un paciente con diabetes, ¿no? Eh, Cuadros de hiponatremia, hipocalcemia o hipomagnesemia también me podrían precipitar una crisis epiléptica. ¿Ya? En cuanto a ya para hablar sobre la fisiopatología, que es muy importante que ustedes conozcan, ¿ya? Como preámbulo, pues ya sabemos que tenemos, ¿no? 10 billones de neuronas, ¿ya? Y más o menos 10 a la 14 conexiones sinápticas, ¿no? Por lo cual nuestro cerebro, pues, es muy complejo, ¿no? El funcionamiento del cerebro demanda altos niveles de regulación, el cual va a depender de algunos canales iónicos, ¿no? Algunos también neurotransmisores, que ya la vamos a mencionar, ¿ya? Y como ya había dicho, ¿no? Estas crisis epilépticas, ¿no? Se pueden dar por anormalidades a niveles de los canales iónicos, lo que se conoce como las canalopatías, ¿ya? Y también todo esto se va a dar porque va a haber una alteración, ¿no? La cual va a ser eh, sincrónica, ¿no? Rápida, ¿ya? Y en la cual va a haber alteración de los neurotransmisores y va a haber una descarga, ¿no? Una descarga la cual se va a ir propagando, ¿ya? De forma rápida, como dice ahí, ¿ya? No olviden esto. Entonces, eh, este término es importante, por eso lo he incluido. La epileptogénesis, ¿no? Es el proceso por el cual un grupo de neuronas, ¿no? Ya, esto generalmente, ¿no? En corteza cerebral, ya, desarrolla una hiperexcitabilidad, ¿no? Y alcanza un estado en que podría producir crisis epilépticas en forma espontánea,
Ya, como les decía, en un paciente con diagnóstico de epilepsia, las crisis son no provocadas, ya, en forma espontánea, ya, ya el paciente ya tiene una predisposición, ya, en corteza cerebral, ya, a no generar crisis epilépticas, ya. Entonces, ya para hablar sobre la fisiopatología, eh, una crisis epiléptica, chicos, se produce por un desbalance, ¿no? A nivel de neurotransmisores y también, como ya he mencionado, a nivel de los canales iónicos, ¿ya? Eh, Como ustedes conocen, pues hay un balance, ¿no? Entre neurotransmisores, excitadores y inhibidores. Eso es lo normal, pero en un paciente con epilepsia va a haber un desbalance, ¿no? Generalmente va a haber un aumento ya de estos neurotransmisores excitadores, glutamato, aspartato, y va a haber una disminución de los neurotransmisores inhibidores como el de, ¿no? El más conocido, el GABA, ¿ya? Entonces también al haber disturbios a niveles de canales iónicos, ¿ya? Va a haber toda una alteración, ¿no? A nivel de la neurona, de la membrana neuronal, con la cual se va a generar todos estos cambios en la membrana de despolarización, de hiperpolarización, y finalmente va a haber una descarga eléctrica, ¿no? Neuronal, y el paciente va a convulsionar, ¿no? Bueno, también hay otros neurotransmisores implicados, por ejemplo, la serotonina, la norepinefrina, la dopamina también, dentro de lo que es los neurotransmisores implicados, ¿no? En una crisis epiléptica, ¿ya? Como les mencionaba, todo lo que altera el flujo de señales electroquímicas, ¿no? A nivel de la neurona es un potencial generador de convulsiones, ¿no? Y ahí pongo algunos ejemplos. Stroke es ¿no? Lo que es enfermedad cerebrovascular en inglés, ¿no? Generalmente los hemorrágicos. Podría ser una neoplasia, como había mencionado, también una MAFs, son malformaciones arteriovenosas, también una infección, ¿no? Una meningitis, ¿no? O también una meningoencefalitis, también una infección que frecuentemente se relaciona con crisis epilépticas de etiología estructural sintomática es lo que conocemos como NSC, neurocisticercosis. Defecto del desarrollo también, ¿no? Una displasia cortical también, ya, con la cual el paciente nace y ya viene con esa predisposición a hacerme, ¿no? Estas descargas eléctricas neuronales. Y también lo que habíamos visto ya, un traumatismo encefalocraneal. ¿Ya? Por un lado esto y por otro lado también podría ser por disturbios genéticos, ¿ya? Hay cuadros genéticos ya de alteraciones que el paciente, ¿no? Viene ya con esa alteración genética, viene ya con esa predisposición genética para convulsionar, ¿ya? Lo que sería dentro de lo que es la clasificación etiológica de la epilepsia idiopática, ¿no? Actualmente, bueno, perdón, me confundí. Ya. Eh, bueno, eh, como les decía, todo lo que va a alterar el flujo de señales electroquímicas podría ser un potencial generador de convulsiones, ¿ya? Aquí he puesto algunos ejemplos, no lo olviden, ¿ya? En nuestro medio frecuente, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares, sobre todo, pues, lo hemos visto en pacientes adultos mayores, un paciente con un proceso expansivo intracerebral también podría convulsionar, ¿no? Un paciente con
algún tipo de infección, ¿no? Algún cuadro agudo, ¿no? O un paciente que tenga lesiones, quistes, ¿no? De cisticercosis cerebral también podría convulsionar, ¿ya? Bueno, y como les decía, hay algunos pacientes que ya vienen con una predisposición genética, que serían eh, los pacientes dentro de la etiología idiopático primaria, ¿ya? Que es lo más frecuente, ¿ya? A ver, dentro de la clasificación de las crisis epilépticas, eh, importante para ustedes, ¿ya? Eh, Creo que esta parte, lo que ustedes tienen que afianzar bien, revisar, ¿ya? No olviden que no solamente se trata de saber si estamos frente a una crisis o no, sino también el tipo de crisis, ¿ya? Las crisis parciales, actualmente ya llamadas focales, y las generalizadas, ¿ya? Las focales o parciales simples, ¿no? Que no hay compromiso de conciencia, ¿no? En el comienzo de la convulsión no hay compromiso de conciencia, el paciente está despierto, alerta, ¿ya? Las parciales complexas, donde ya hay, ¿no? Compromiso de conciencia, y también estas crisis parciales o focales que se generalizan, ¿no? Las secundariamente generalizadas. Ahora, la otro tipo son las que desde el inicio hay compromiso de conciencia, ¿no? Que son las crisis generalizadas, las más conocidas, las tónico-clónicas, ¿ya? Pero no son las únicas. También tenemos las crisis de ausencia, que no tienen actividad convulsiva, como ya había mencionado. También tenemos las crisis mioclónicas, ¿no? Las crisis tónicas, las clónicas, y también las crisis atónicas, ¿ya? Cuando el paciente pierde la tonicidad y cae, ¿no? Se puede caer, se puede golpear la cabeza, conocidas también como drops attack, ¿ya? Y también dentro de la clasificación, como ya habíamos visto, hay unas crisis epilépticas, ¿no? Que no se pueden clasificar, ¿ya? Eh, para hablar un poco sobre las crisis parciales, ¿ya? Son aquellas que se van a originar, ¿no? En un área focal, ¿no? Como su nombre lo dice, de un hemisferio cerebral, ¿ya? Estas podrían iniciar, ¿ya? Con síntomas motores, pero no solamente con actividad motora convulsiva, sino también con síntomas sensoriales, o también podrían ser autonómicos, ¿ya? Depende mucho de la zona epileptógena, ¿no? Si la lesión está a nivel del lóbulo temporal, si está a nivel del lóbulo frontal, depende mucho de la topografía, ¿no? Para que nosotros podamos establecer también el grado de dirección, ¿no? De esa descarga, y también de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Los síntomas iniciales, ¿ya? De cómo inicia una crisis focal o parcial simple, es el mayor valor localizador. Me refiero a la localización de dónde podría estar, ¿no? La lesión, ¿ya? Para hablar un poco sobre las crisis focales simples motoras, ¿ya? Vamos a... estas generalmente, ¿no? Se originan en la corteza frontal, ¿ya? Prerrolándica, ¿no? ¿Ya? Nos van a dar contracciones involuntarias, ¿no? Las cuales van a estar a nivel puede ser a nivel de cara, brazo, miembro inferior, ¿ya? Del hemisferio contralateral, ¿no? Al lugar de la lesión. En estas crisis focales motoras podemos encontrar, ¿no? Lo que llamamos marcha jacksoniana, ¿ya? Que son movimientos de contracciones, ¿no? Que se dan, ¿no? Distales, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, a nivel de brazo, luego, o pierna, luego brazo, y luego la cara, ¿no? Ya, la marcha jacksoniana, propio de las crisis focales motoras, ¿ya?
Pero cuando la afectación está en algunas topografías específicas, ¿no? Como por ejemplo en la región premotora, podemos encontrar lo que conocemos como las crisis versivas, ¿no? Donde podemos encontrar lo que ustedes, imagino que ya en algún momento han leído los movimientos, ¿no? De óculocefalogiria, ¿ya? Eh, y también, bueno, no lo puse acá, pero en el área motora suplementaria, ¿ya? En esa área motora suplementaria de la corteza del lóbulo frontal, también cuando hay algún tipo de lesión, podría generar lo que se llama la posición del esgrimista, ¿no? Eh, donde el paciente pues tiene un brazo flexionado, ¿ya? Y el otro con el otro brazo, ¿no? Se podría decir que está en posición de extensión, ¿no? Posición del esgrimista, cuando la afectación es a nivel del área motora suplementaria. Pero también, ya, cuando hay una crisis focal motora, podría darse, este, ¿no? Al término de la crisis, o sea, en el periodo posictal, lo que conocemos como la parálisis de Todd, ¿ya? Que viene a ser una disminución de la fuerza, ¿no? En miembros, ¿ya? Y esto podría durar, ¿no? Minutos, horas, podría durar hasta 72 horas. A ver, apaguen su micrófono, chicos, para que no se interrumpa apaguen sus micrófonos, Anthony, tu micro. ¿ya? Entonces, no olviden la parálisis de Todd, que es una paresia posictal. Eh, Bueno, faltó explicarles lo que es el periodo posictal. El periodo posictal, ¿no? Es cuando ya cesa la convulsión, el paciente generalmente, ¿no? Queda en un estado de somnolencia, ¿no? Generalmente el paciente queda confuso, en algunos casos hay relajación de esfínteres, pero cuando el paciente, ¿no? En caso presentaría, a ver si sigo insistiendo que apaguen sus micrófonos, si el paciente presentara una crisis focal motora, podría posteriormente presentar lo que es la parálisis de Todd, pudiera ser una debilidad muscular transitoria, ¿no? De los músculos afectados, ¿ya? Y que podría durar hasta 72 horas, ¿no? Como máximo, ¿no? O sea, en algunos casos hay algunos pacientes que pueden haber tenido una parálisis de TOC y llegan a la emergencia y podríamos confundir, ¿no? Este caso con un paciente que ha sufrido un infarto cerebral o un SB, ¿ya? En cuanto a las crisis focales sensitivas, generalmente hay una sintomatología bien variada, ¿no? Podrían haber parestesias, ¿no? Hormigueos, cosquilleo, ¿ya? Y todo esto es porque el área afectada es el área sensitiva primaria, post-rolándica, ¿ya? Imagino que ustedes recuerdan, ¿no? En neuroanatomía, ¿no? El área sensitiva primaria que está, ¿no? Eh, Posterior a la cisura de Rolando, ¿no? ¿Ya? En cuanto a las crisis focales simples, pero de los sentidos especiales, eh, podemos hablar de cuando hay afectación a nivel de corteza visual primaria y también cuando hay afectación a nivel de la corteza visual secundaria, ¿no? Podrían haber, ¿no? Algunos síntomas que el paciente los podría ¿no? diferenciar. Mayormente los define mejor, están mejores estructurados cuando es de la corteza visual secundaria, ¿no? Puede decir alteraciones a nivel del tamaño de las imágenes, ¿ya? Lo que son las metamorfopsias, ¿no? Cuando es la corteza visual primaria, generalmente son síntomas poco estructurados, ¿no? Puede haber alucinaciones, ¿no? Puede haber episodios de hemianopsias, ¿ya? Y cuando el área afectada es el área auditiva, ¿no?
en la circunvolución temporal superior, podría el paciente presentar zumbido de oídos, ¿no? Tinnitus o acúfenos, ¿no? Inclusive distorsión de sonidos, ¿ya? Y cuando hay una afectación a nivel de loncos del hipocampo, ¿no? Se va a presentar lo que conocemos como las crisis succedadas, ¿no? ¿Ya? Que eso también podría ser como, no solamente como una crisis misma, sino como un aura, ¿no? Que ya lo vamos a hablar, ¿no? Que el paciente nos refiere, ¿no? Olores desagradables, ¿no? Lo que es la cacosmia, ¿ya? Cuando generalmente hay una afectación, ¿no? A nivel del lóbulo temporal, ¿no? Del área mesial del lóbulo temporal, ¿ya? En cuanto a las crisis focales con síntomas vegetativos, ¿no? Eh, hay diferentes síntomas. El más frecuente es la midriasis, pero también el paciente podría tener, ¿no? Un cuadro de cialorrea, podría manifestar una sensación epigástrica o una sensación de dolor abdominal, que eso también podría ser como parte, ¿no? De un aura, ¿no? Un aura, una epigastralgia que me habla de un compromiso a nivel del lóbulo temporal, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eh, También podrías, como parte de las crisis, ¿no? Con síntomas vegetativos, también podríamos encontrar cuadros de apnea, ¿no? Palidez, ¿no? Eh, aparte, ¿no? También, chicos, tienen que apagar sus micrófonos. Bueno, espero que no haya más interrupciones. Eh, También las crisis focales con síntomas psíquicos, ya, que generalmente corresponden a las crisis parciales complejas, o sea, aquellas crisis donde hay cierto compromiso de conciencia. Generalmente están relacionadas a alteraciones ¿no? de memoria, ¿no? Crisis disnésicas. eh, a ver, veo que recién se están conectando varios de sus compañeros, ya, cuando ya la clase estamos ya más de la mitad. Bueno, también podrían haber alteraciones eh, afectivas, ¿no? Como vemos ahí, crisis alucinatorias, ¿no? También inclusive crisis disfásicas, donde el paciente podría tener cuadros de palilalia, o sea, alteraciones en la articulación de las palabras, ¿no? Ya, y también alteraciones o distorsiones de la memoria, lo que es, ¿no? El déjà vu o el jamais vu, ¿no? ¿Ya? Todo esto corresponde a afectación del lóbulo temporal. Entonces, como había mencionado, ¿ya? Eh, de acuerdo a los síntomas de inicio, ¿no? Podemos nosotros no solamente clasificar el tipo de crisis, sino también más o menos, ¿no? Encontrar los signos localizadores. Cuando hablamos de localizadores, estamos hablando de dónde podría estar, en qué topografía podría estar la lesión, ¿ya? Por ejemplo, como en este caso, la mayoría de todos estos síntomas psíquicos corresponden al área del lóbulo temporal. En cuanto a las crisis focales complejas, ¿no? Ya aquí hay una alteración de conciencia, ¿ya? Vienen a ser las crisis más frecuentes, hasta 36% de todos los tipos de crisis, generalmente corresponden, ¿no? Al lóbulo temporal, ¿no? 20% podría ser en el lóbulo frontal, 10% ya en el lóbulo parietal y occipital. Las crisis parciales o focales complejas, ¿no? Generalmente están precedidas de una crisis parcial simple, ¿ya? Y aquí donde podemos ver, ¿no? Los automatismos, ¿ya? Generalmente son orofaringios hasta en un 75%, donde podemos ver movimientos de chupeteo, masticación, ¿no? También podrían haber movimientos faciales o reactivos, ¿ya? Y también en estos casos de crisis focales o parciales complejas, podríamos encontrar
automatismos, ¿no? Nuevos, ¿no? Que generalmente el paciente no los ha presentado y tienen como conductas extrañas, ¿no? El paciente puede arreglarse la ropa, comenzar a caminar, ¿no? Regresar. Ya podrían haber alteraciones también de estar repitiendo palabras. Todo esto constituye los automatismos, ¿no? Propios de las crisis focales complejas. Ya, no lo olviden, los automatismos, sobre todo los orofaringios, ya, que son lo más frecuente, corresponden a las crisis focales complejas. Las crisis secundariamente generalizadas, ya, son las que se iniciaron como crisis focales y posteriormente se generalizan, ya. Inician en una área focal de la corteza y luego se van extendiendo con el transcurso de las crisis. ¿Ya? Esta crisis secundariamente generalizada podría provenir de una crisis parcial simple, ¿no? O focal simple o de una crisis focal compleja, ¿ya? Y generalmente tienen un aura previa, ¿ya? Entonces, como había mencionado, el aura viene a ser síntomas subjetivos, ¿no? Atribuidos a las crisis, ¿ya? Había mencionado que el aura podría ser como un síntoma previo, ¿no? Previo al inicio de la crisis o como parte de la crisis, ¿no? Había mencionado, por ejemplo, la epigastralgia, ese dolor abdominal tipo cólico, ¿ya? O también las crisis de cacosmia, ¿no? Que el paciente le va anunciando ya minutos antes que ya se podría desencadenar una crisis epiléptica. Y diferente a lo que es pródromos, ¿no? Pródromos de una crisis son sensaciones inespecíficas, ¿no? Son sensaciones que se pueden dar horas antes del inicio de una crisis, ¿no? Donde, por ejemplo, podría haber un poco de alteración del estado de ánimo o de repente algo de agitación y todo esto precede al inicio de una crisis, pero podría ser horas antes del inicio de una crisis, ¿ya? Entonces no es lo mismo aura que pródromos de una crisis. En cuanto a las crisis generalizadas, chicos, son aquellas en las cuales las primeras manifestaciones clínicas y electrográficas, o sea, a nivel del EEG o electroencefalograma, indican un compromiso, ¿no? Bilateral de ambos hemisferios. Desde el inicio, por ser el compromiso, la descarga a nivel de ambos hemisferios, ¿ya? Hay un compromiso de conciencia, ¿ya? Como vemos acá, es un paciente, ¿no? Que está haciendo una crisis, ¿no? Tónico-clónica, ¿ya? Son crisis con compromiso de conciencia desde el inicio. Y vemos ahí en el electroencefalograma todas estas descargas, ¿no? Acá también vemos a un paciente, ¿no? Que está en una posición tónica, como ya vamos a ver. Bueno, dentro de las crisis generalizadas están las crisis de ausencia, ¿no? Que podrían estar precipitadas por, ¿no? Por un evento de hiperventilación forzada, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, en algunos niños que sospechamos crisis de ausencia, ¿ya? Podríamos pedirle, ¿no? Que en este caso la mamá, ¿no? Ayude para que el niño nos pueda hacer una hiperventilación durante unos 3 a 5 minutos, de esa forma poder capturar en el eje, ¿no? El patrón característico de estas crisis de ausencia, ¿no? ¿Ya? Que son, ¿no? Puntas o espigas onda a 3 ciclos por segundo. Ya característicamente, ese es el patrón de una crisis de ausencia, ¿no? Como su nombre lo dice, son episodios de pérdida de conciencia y no va a haber compromiso postural, no va a haber actividad convulsiva o actividad motora, ¿ya? También esto es importante, no hay una confusión al término de la crisis, ¿ya? Y hay una recuperación, ¿no? Rápida de conciencia, ¿ya? Es importante que ustedes sepan, ¿no? Que el paciente tiene una recuperación rápida, ¿ya? Una recuperación rápida de conciencia, ¿ya? Y también se podría, en algunos casos, podría acompañarse de algunos signos motores sutiles, pero generalmente no hay actividad convulsiva, ¿ya? Generalmente, como les decía, se da en la infancia, en la adolescencia, ¿ya? Y en el electroencefalograma, el patrón característico es de punta onda o espiga onda a 3 ciclos por segundo, ¿ya? Ahora, en cuanto a las crisis generalizadas tónico-clónicas, que son las que generalmente, ¿no?
conocen, ¿no? Los familiares del paciente, que ellos son los testigos, ¿no? De las crisis y luego nos refieren, ¿ya? Son las más, digamos, más evidentes, ¿no? De notar por los familiares del paciente, ¿no? Estas son crisis donde, como ya había mencionado, hay un comienzo con actividad tónica, ¿no? Y posteriormente va a haber una fase clónica, ¿ya? En esta fase tónica va a haber una, podría haber, ¿no? Un cuadro de contractura de músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Con lo cual el paciente podría tener, ¿no? Una posición, como vemos acá, los brazos en abducción, ¿no? Codos en semiflexión y manos en pronación, ¿ya? También hay, en algunos casos podría haber un grito, ya, un grito, pero es un grito estertoroso, ¿no? Y esto se da pues por un espasmo, ¿no? A nivel de esta musculatura, ¿no? Eh, orofaringia, ¿no? Y también a nivel ¿no? De las cuerdas bucales van a estar cerradas y por eso es que en algunos casos, ¿no? Cuando ya llegan a la emergencia, a veces los familiares nos pueden decir, ¿no? Presentó un grito, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque hay un espasmo de la musculatura orofaringia y también porque ahí las cuerdas bucales están cerradas, pero es un grito, pues, ¿no? Un poco estertoroso, ¿no? No es lo común, ¿ya? También podríamos encontrar en esta fase tónica hay ¿no? Un espasmo tónico de los músculos respiratorios, con lo cual podría haber cuadros de cianosis, ¿ya? Y también en esta fase tónica vamos a encontrar las pupilas dilatadas y podría haber, ¿no? Un movimiento vesical, ¿no? Una relajación de esfínteres, no solamente en el posictal, también puede ser dentro de la misma crisis. Ya, esa es la fase tónica. La fase clónica, ya, ya se caracteriza pues por, bueno, la duración era importante también, la fase tónica 10 a 30 segundos, y esta fase clónica, ¿no? Va a haber una duración de 30 a 60 segundos, ¿ya? Donde ya vamos a encontrar, ¿no? Las sacudidas clónicas, ¿ya? Vamos a encontrar esas sacudidas clónicas. También podrían haber signos vegetativos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión pueden aumentar, ¿no? Podrían haber episodios de cenorrea, de diaforesis, ¿no? Inclusive el paciente podría estar en un cuadro de apnea, ¿no? Todo esto son segundos, ¿ya? Donde está, pues, en plena descarga eléctrica, ¿no? Neuronal, ¿ya? Y después de estas dos fases ya sigue el periodo posictal que podría durar hasta 30 minutos, y esto depende, ¿no? Si el paciente recupera en 5 o 10 minutos, hablamos de una recuperación rápida de la conciencia, pero si el paciente demora en despertar, ¿no? Puede ser hasta media hora, una hora, podría ser un periodo posictal, ¿no? Con recuperación lenta de conciencia, ¿no? Vemos ahí que en este periodo posictal, ¿no? El paciente, ¿no? Progresivamente, ¿no? Va despertando. En este periodo posictal también podemos eh, ver que el paciente podría presentar una serie de síntomas, generalmente cefalea, podría tener mialgias intensas por toda esa actividad, ¿no? Tónico-clónica que ha presentado, ¿ya? Y este posictal podría durar, como les digo, minutos, horas, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Digamos, el tipo de crisis que generalmente son prolongadas, pues cuando son crisis de este tipo, ¿no? Las generalizadas tónico-clónicas. En esta diapositiva, para ver no más o menos las dos fases de la que eh, hemos estado hablando, la fase tónica, ¿ya? Donde se puede dar este grito, ¿no? Estertoroso de un paciente que está en plena fase tónica. Delegada Mari, tienes que generar una nueva sala porque ha salido que quedan 10 minutos.
Doctor, pueden ingresar en el mismo link. Ah, ya, con el mismo link. Y bueno, y en la fase clónica, ¿no? Vemos ahí a un paciente con cialorrea, ¿no? Que podría estar con cianosis, ¿ya? Y vemos las sacudidas clónicas, ¿no? De las extremidades, ¿no? Generalmente es lo más evidente, ¿no? Para los familiares, ¿ya? Eh, bueno, en general, una convulsión, ¿ya? Eh, podría durar eh, en promedio unos, ¿no? Según una definición operacional de, ¿no? En cuanto a duración de una crisis, podría durar hasta 56 segundos, en promedio 1 o 2 minutos, ¿ya? Y luego ya viene el periodo, este es el periodo ictal, ¿no? Aquí vemos al paciente que está en un periodo ictal y luego viene el periodo posictal, ¿ya? También hay unos tipos de convulsiones mioclónicas, estas son generalizadas, ¿ya? Que son contracciones repentinas, ¿ya? De diferentes músculos, ¿ya? ¿No? Este es un tipo de crisis generalizada, ¿no? Pero donde no hay compromiso de conciencia. Generalmente lo vemos en pacientes jóvenes. Hay un tipo ¿no? de epilepsia que es la epilepsia mioclónica juvenil. Es importante saber, ¿no? Diagnosticarla, ¿no? Saber que son mioclonías lo que presenta el paciente, porque de acuerdo a eso, ¿no? Vamos a dar el tratamiento. En este caso, de los FAES, o sea, los fármacos antipilépticos, va bien ácido valproico, ¿no? O valproato de sodio y las benzodiazepinas, ¿ya? A nivel del electroencefalograma podemos encontrar un complejo espiga-onda o punta-onda, ¿ya? Y también las crisis generalizadas atónicas, ¿no? O drop attack, las que había mencionado, donde el paciente pierde en forma brusca la tonicidad y podría, ¿no? Caer, ya, podría golpearse la cabeza, ¿no? Eh, bueno, esto lo podemos ver también en algunos niños, ¿ya? Que pueden caerse por una crisis atónica, ¿ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, solamente por cuestiones de tiempo, porque todavía queda para hablar sobre estatus epiléptico, el inicio de tratamiento, ¿ya? Tiene que, tenemos que dar un tratamiento cuando estemos seguros que estamos, ¿no? Frente a un paciente ya con el diagnóstico de epilepsia. No olviden, 2 crisis epilépticas no provocadas, ¿ya? No provocadas, que por lo menos haya habido un intervalo entre una y otra de por lo menos 24 horas, ¿ya? Eh, y también, en algunos casos, cuando tengamos una crisis, una sola crisis, pero con un electroencefalograma anormal, ¿ya? Cuando el paciente que haya convulsionado por primera vez, o sea, lo que es una crisis única, y, y en el electroencefalograma, por ejemplo, encontremos un patrón de puntas, ¿no? O puntas ondas, ¿ya? Ya podría ser que este paciente tiene mucho riesgo de recurrencia de nuevas crisis. Entonces ahí podemos ya iniciar un tratamiento temprano, ¿ya? Eso por un lado, o también si nosotros le pedimos un estudio de imagen que generalmente de elección es la resonancia cerebral, ¿ya? En el protocolo de epilepsia encontramos algún tipo de lesión, así haya tenido una sola crisis, ya podemos considerar a este paciente con el diagnóstico de epilepsia, ¿ya? O tal vez que haya tenido un antecedente de haber hecho un estatus epiléptico, ¿no? Y bueno, no tratamos aquellos pacientes que hacen crisis epilépticas, ¿no? De repente por algún disturbio, ¿no? Metabólico o hidroelectrolítico, a un paciente, ¿no? Que haya sufrido un traumatismo cefalocraniano, o sea, que tenga una crisis provocada, una crisis sintomática. No la tratamos solamente, obviamente me refiero no a darle un tratamiento posterior, ¿no? La crisis sintomática se trata en el momento, ¿no? En el estadio agudo, pero luego, como el paciente ya no va a volver a convulsionar, ya no es necesario prescribirle un tratamiento antipiléptico, ¿ya? Y esto es importante saber identificar a qué paciente vamos a tratar o no, porque los FAES, o sea, los fármacos antipilépticos, causan muchos efectos secundarios, ¿ya? Acá para mostrarles algunos antipilépticos, los FAES clásicos, ¿no?
y los nuevos fármacos antiepilépticos, ya, entre ellos, últimamente, lo más usado, pues, el levetiracetam, y ahora en el Perú ya tenemos el brivaracetam, ¿ya? Tosuximida, que es un FAE, ¿ya? Cuya indicación son las crisis de ausencia, ¿ya? No existe en el Perú, ¿ya? No lo tenemos. Acá en este cuadro, para mostrarles, ¿no? El espectro de eficacia, ¿no? De los diferentes tipos de FAES o fármacos antiepilépticos, ¿no? Como había mencionado, la etosuximida, que lo utilizamos de preferencia en crisis de ausencia, ¿ya? También tenemos acá algunos FAES, ¿no? Para crisis parciales o focales que podrían, ¿no? Secundariamente generalizarse, ¿ya? Entre ellos carbamazepina, oscarbazepina, fenitoína, también tenemos pregabalina, ¿no? Y de los nuevos antiepilépticos, ya que aquí me faltó agregar la lacosamida, ya que ya también tenemos en Perú, y tenemos los FAES de amplio espectro, ¿no? A la cabeza, pues el ácido valproico, ¿no? Muy conocido Valprax, también las benzodiazepinas, un muy buen antiepiléptico que usábamos antes, el fenobarbital, pero que actualmente ya evitamos porque produce, dentro de sus efectos secundarios, podría causar deterioro cognitivo, ¿ya? Eh, y bueno, también tenemos, ¿no? De los últimos FAES, el levetiracetam, ¿no? Que va muy bien en crisis focales con generalización secundaria. Y acá algunas características de cómo debería ser un FAE ideal, ¿ya? Debería tener un mecanismo de acción conocido, ¿no? Ser eficaz para todo tipo de crisis, o mejor dicho, acá más claro, ser eficaz para el tipo de crisis que presenta el paciente, ¿no? Porque no es lo mismo tratar de una crisis focal que una crisis generalizada. Y en las crisis generalizadas no es lo mismo tratar una crisis mioclónica que una crisis de ausencia, por ejemplo, ¿ya? Que tenga una vida media larga, que tenga una buena farmacocinética, o sea, que no tenga unión a las proteínas, ¿ya? Para que también de esa forma, y ni tampoco metabolitos, para que tenga, no, evitar, ¿no? Las interacciones con otros FAES, ¿ya? Porque hay algunos pacientes, ¿no? Que toman más de un fármaco antiepiléptico. Entonces, obviamente también si vamos a indicar, ¿ya? Biterapia, o sea, dos FAES, tenemos que escoger, ¿no? Que sean de diferentes mecanismos de acción. No vamos a indicar, ¿no? Dos medicamentos, dos antiepilépticos que tengan el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Que también tenga una buena relación eficacia-efectos secundarios, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, que tenga, evitar, ¿no? La teratogenicidad, evitar, por ejemplo, en una gestante, ¿no? El uso de ácido valproico fenobarbital en el primer trimestre de la gestación, ¿ya? Bueno, esa es la primera clase. Vamos con estatus epiléptico. Y la Doctor, siguiente, dime. nosotros Se considera la segunda emergencia neurológica después de un SB, ¿ya? De una enfermedad cerebrovascular. Sigue el estatus epiléptico como emergencia neurológica. Hay un estatus epiléptico refractario y un superrefractario. El refractario es cuando no hay respuesta, ¿ya? A la primera línea o, ¿no? La primera fase, que son las benzodiazepinas, ni tampoco algún antiepiléptico de segunda línea, como sería ácido valproico, fenitoína o fenobarbital, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar sobre un estatus epiléptico refractario? ¿No? Su nombre lo dice, ¿no, chicos? Creo que se entiende. Refractario porque no responde ni a lo que primero usamos, que son las benzodiazepinas como el lorazepam, ni a un segundo antiepiléptico como sería pues fenobarbital o ácido valproico. Es importante mencionarlo porque tiene una alta mortalidad, podría ser hasta un 39%, ¿ya? Y también está el estatus epiléptico superrefractario, aquel que dura más de 24 horas, ¿no? El paciente sigue convulsionando a pesar de que se le inició tratamiento de tercera fase con anestésicos, ¿ya? O que recurre después del retiro de los anestésicos.
Bueno, acá es lo mismo, ya la definición de un estatus epiléptico inminente o también precoz, cuando el paciente, ¿no?, convulsiona y no cesan las convulsiones hasta 5 minutos de haberse iniciado. Ya el establecido, cuando el paciente sigue convulsionando, llega a la media hora y sigue las convulsiones. El refractario, como ya había mencionado, cuando hace ¿no?, una resistencia a una benzodiazepina, como la Razepam, midazolam o lo que tenemos nosotros a la mano, que es el diazepam, y más una droga antipiléptica, como por ejemplo fenitoína, ¿ya? Y bueno, el superrefractario cuando dura más de 24 horas, ¿ya? Acá en un gráfico lo estaba explicando. En cuanto a la etiología, ¿ya? Podemos establecer una etiología aguda y una crónica. Y vemos acá, de acuerdo a la frecuencia, en un estatus epiléptico agudo, lo más frecuente es por stroke, ¿no? O sea, patología cerebrovascular. Y en cuanto a mortalidad, un estatus agudo, lo más, digamos, lo que tiene mayor mortalidad sería por un cuadro de anoxia, ¿ya? O sea, un cuadro de anoxia, ¿no? No solamente hipoxia, sino un cuadro de anoxia cerebral. Y cuando es un estatus crónico, ¿no? Lo más frecuente, ¿ya? Es que sea por eh, una baja, digamos, cumplimiento digamos, una mala adherencia al tratamiento, ¿no? De antiepilépticos, ¿ya? Y en cuanto a la mortalidad, un estatus crónico, ¿no? O sea, que se ha repetido ya varias veces, es de secundario a una neoplasia, ¿ya? Bueno, acá había incluido este diapositiva para explicarles más o menos cómo es la fisiopatología, ¿no? La cascada de eventos que se dan en un estatus epiléptico, pero es muy parecido, ¿no?, a lo que se da en una crisis epiléptica, ¿ya? Es por una alteración a nivel de ese equilibrio que tiene que haber, ¿no?, entre eh, ¿no? Los receptores para GABA y los receptores para glutamato aspartato. De tal manera que hay una cascada de eventos, ¿no?, donde hay cambios en la membrana sináptica, ¿ya? Y también, ¿no?, no solamente a nivel de los neurotransmisores, sino también a nivel de los neuropéptidos, ¿no? Alteración en la liberación de neuropéptidos, como vemos acá, chicos, ¿ya? Vemos un incremento de la sustancia P, ¿ya? Que tiene un mecanismo ¿no?, de hiperexcitabilidad y una disminución del neuropéptido Y, ¿ya? Una insuficiente reemplazo, ¿no?, o liberación del neuropéptido Y, lo cual va a hacer que este cuadro de estatus epiléptico sea autosostenido, ¿ya?, en el tiempo, ¿ya? Entonces va a producir un cuadro de excitotoxicidad con daño mitocondrial de la neurona, muerte neuronal, y a su vez esto va a generar, ¿no?, lo que había ya definido de epileptogénesis, ¿no? Epileptogénesis, que es la predisposición a que el paciente siga convulsionando, ¿ya? En cuanto al manejo, no solamente es controlar la crisis, sino también, ¿no?, mantener la homeostasis, ver ¿no?, cómo está la saturación de oxígeno, si el paciente presentara hipertermia, controlar la hipertermia, el control de la presión arterial, el control, ¿no?, de algún tipo de alteración hidroelectrolítica, ¿no? Podría haber complicaciones de un estatus, por ejemplo, ¿no? Un cuadro de hipertermia, cambios hemodinámicos, podría haber inclusive un cuadro de edema pulmonar, ¿ya? Falla cardíaca, arritmias, un trastorno hidroelectrolítico, como ya había mencionado, ¿ya? Entonces, todo esto, estas complicaciones, tenemos que también tomarlas en cuenta y no solamente enfocarnos, ¿no?, en lo que es el control del estatus, ¿ya? Obviamente por eso el manejo es multidisciplinario, no solamente trata neurología, sino también, en este caso, podría ser el emergenciólogo, y si ya el paciente hace un estatus refractario, también con los intensivistas, ¿no? Porque es un paciente que pasaría a unidad de cuidados intensivos. En cuanto al tratamiento, que también me parece importante que ustedes lo conozcan, el primer paso son las benzodiazepinas, ¿no? Idealmente el lorazepam, pero como no tenemos en nuestro medio, lo que utilizamos es el diazepam. El diazepam
El problema es que, si bien es cierto, su inicio es rápido, su duración también es rápida, como vemos acá, ¿ya? Del diazepam. Entonces, idealmente el tratamiento, ¿no? De un estatus en emergencia, porque todo o a nivel hospitalario, ¿no? El tratamiento de un estatus debería ser a nivel hospitalario. eh, Tendríamos que administrar diazepam, pero la duración ¿no? de la infusión tiene que ser lenta para evitar cuadros de depresión respiratoria o hipotensión. También podría ser el midazolam, pero si vamos a administrar midazolam como primer paso, primera línea, tendría que ser la aplicación intramuscular. Los de fármacos de segunda línea los había aquí traído para mostrarles. Podría ser fenobarbital, fenitoína, ¿no? El valproato o ácido valproico y también el levetiracetam endovenoso, bueno, que no tenemos nosotros en nuestro medio, pero que existe, ¿no? Existe ya el levetiracetam endovenoso. Los medicamentos de tercera línea o tercer paso son los anestésicos, ¿no? Tenemos nuevamente el midazolam, que en este caso ya sería endovenoso, ya en infusión. Tenemos el tiopental, el propofol y también el pentobarbital, ¿no? Y bueno, en esta diapositiva, para mostrarles, ¿no? Los estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y podría ser hasta un estadio 4 cuando estamos hablando de un estatus epiléptico refractario. Lo que quería mostrarles acá era algunos de los medicamentos que utilizamos, ¿no? De inicio, ¿no? Como ven acá el lorazepam o si no el midazolam, pero intramuscular. Como no tenemos, ¿no? Esto en las emergencias de nuestros hospitales, lo que utilizamos es el diazepam de inicio. ¿Ya? Si el paciente sigue convulsionando, lo que hacemos es epaminizarlo, ¿ya? O sea, administrarle más o menos en promedio de 15 a 20 miligramos kilo, ¿ya? Con esta velocidad de infusión, chicos, porque no olviden que la fenitoína podría causar cuadros de arritmia, ¿no? Y de hipotensión también. Entonces, esto es los medicamentos de segunda línea, ¿no? Entre ellos la fenitoína, ¿no? En otros países, ¿no? Que nosotros no tenemos fosfenitoína también, y también podría ser, ¿no? Ácido valproico endovenoso, ¿ya? O levetiracetam también endovenoso, que no tenemos, ¿ya? Pero lo que quería mostrarles es que podemos probar un primer medicamento, en este caso una benzodiazepina, y si no remite, epaminizar al paciente, ¿ya? Y en este caso, si vemos que a pesar de eso el paciente sigue convulsionando, ya nos va convulsionando ya varios minutos, no más de 5 minutos, podemos pensar hoy en día ya pasarlo directamente, ¿no? A el tratamiento de tercera línea o tercera fase o los anestésicos ya mencionados. De preferencia el midazolam, ya que eso es un anestésico que lo tenemos más a la mano, ¿no? Y bueno, el estatus o estado epiléptico, ¿ya? En este caso ha sido convulsivo, porque también hay un estatus epiléptico no convulsivo, ¿ya? Depende mucho del pronóstico de tres factores, ¿no? La duración del evento, ¿ya? No va a ser lo mismo, pues, que el paciente convulsione 5 o 10 minutos que pase de los 30 minutos, ¿no? La causa subyacente también es muy importante. No va a ser lo mismo que un paciente a un estatus epiléptico por mala adherencia al tratamiento que un paciente pues, que tenga, pues, por ejemplo, un tumor cerebral. Y la edad del paciente es muy importante, ¿no? Obviamente un paciente adulto mayor tendrá mayor mortalidad que un paciente más joven, ¿ya? ¿Alguna pregunta? doctor, ¿me podría pasar sus diapositivas, por favor? Sí.